La sostuvo del rostro, mirándola a los ojos como si ya hubiera decidido su culpa. Ella intentó hablar, explicar, pero él no la dejó terminar ni una sola frase. Detrás, otra mujer observaba en silencio, y un padre que lo entendía todo. No dijo nada. En ese instante, Alejandro creyó que estaba echando a una mentirosa de su vida, sin saber que estaba perdiendo a la única mujer que nunca lo engañó. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Ruiz miraba el campo de golf con una expresión tranquila, pero sus ojos no reflejaban descanso. A su lado, Miguel reía mientras guardaba el palo después de un buen golpe. Deberías venir a cenar con nosotros esta noche, dijo Miguel. Isabela ha preparado paella, y los niños preguntan por ti. Alejandro sonrió apenas, una sonrisa breve, casi invisible. Sabes que no es lo mío. Prefiero terminar algunos asuntos pendientes. Miguel negó con la cabeza, divertido. Siempre lo mismo. Trabajo, trabajo. ¿Y la vida? Alejandro se encogió de hombros. La vida está bien así, sin complicaciones. Miguel lo observó con atención. Oh, sin emociones. Alejandro no respondió. Miró hacia el horizonte, donde el cielo de otoño comenzaba a teñirse de tonos dorados. Por un momento, pareció pensativo, pero enseguida recuperó su habitual frialdad. El amor no es para todos, dijo finalmente, y mucho menos para mí. Unas horas después, su teléfono vibró. La voz al otro lado era urgente, temblorosa. Alejandro, no puedo ver. Todo está oscuro. Era su padre. El mundo de Alejandro se detuvo, sin pensarlo. Salió del club y condujo directamente hacia la casa familiar. Durante el trayecto, una inquietud desconocida se instaló en su pecho. Una sensación que no lograba explicar, como si algo no encajara del todo. Cuando llegó, encontró a su padre sentado, con la mirada perdida y las manos ligeramente temblorosas. Sin embargo, por un instante muy breve, Alejandro tuvo la impresión de que sus ojos reaccionaban a la luz, pero lo ignoró. Tranquilo, papá, dijo, intentando mantener la calma. Te llevaré a Madrid. Allí veremos a los mejores especialistas. No, respondió su padre con voz débil. Prefiero quedarme contigo unos días. Solo necesito descansar. Alejandro dudó, pero finalmente asintió. Está bien, pero voy a encargarme de todo. Días después, ya instalados en la amplia casa de Alejandro en el barrio de Salamanca, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Era una casa elegante, impecable, pero fría, como si nunca hubiera sido pensada para ser un hogar. Necesitas a alguien que me ayude, dijo su padre una mañana. No puedes hacerlo todo tú solo. Alejandro suspiró. Ya he contactado con una agencia, pero quiero a alguien profesional. Y, si es posible, un hombre por aquella misma tarde. Tocaron a la puerta. Alejandro abrió sin mucho interés. Frente a él, una joven de mirada clara y expresión serena lo saludó con una ligera sonrisa. Sencilla pero firme. Buenas tardes. Señor, me llamo Lucía Gómez. Vengo por el trabajo. Alejandro la observó de arriba abajo. No parecía lo que él esperaba. Pedía un hombre, respondió con frialdad. Lucía no perdió la sonrisa. Lo sé, señor, pero la agencia me dijo que era urgente. Necesito el trabajo. Hubo un breve silencio. Alejandro iba a cerrar la puerta, pero algo en su tono lo detuvo. No era insistencia, era necesidad. ¿Tienes experiencia?, preguntó finalmente, cruzándose de brazos. He cuidado de mi abuela durante años, respondió ella. No es un título,
pero sé lo que significa cuidar a alguien. Alejandro no dijo nada. Durante unos segundos, el silencio llenó el recibidor. Desde el interior de la casa, la voz de su padre interrumpió. ¿Quién es, hijo? Lucía dio un pequeño paso adelante. Soy Lucía, señor. Me encantaría ayudarle. El padre sonrió levemente, como si algo en aquella voz le resultara reconfortante. Tiene una voz amable, dijo con calma. Déjala pasar. Alejandro cerró los ojos un instante, como tomando una decisión que no le gustaba. Está bien, dijo finalmente. Empezarás mañana, pero será temporal. Lucía inclinó la cabeza con gratitud. Gracias, señor. No se arrepentirá. Mientras ella se marchaba, Alejandro la observó desde la puerta. Aquella sonrisa no parecía forzada. Eso lo incomodó más de lo que esperaba. Negó levemente con la cabeza. Solo es temporal, murmuró para sí mismo. En cuanto encuentre a alguien más adecuado, se irá. Cerró la puerta con suavidad. Sin saberlo, acababa de abrir otra, una que llevaba años evitando. Alejandro no esperaba notar el cambio tan pronto. A la mañana siguiente, el aroma de café recién hecho llenaba la casa. No era el típico olor frío de una máquina automática, sino algo más cálido, más humano. Desde la cocina se escuchaba un leve murmullo, como si alguien hablara en voz baja mientras preparaba el desayuno. Lucía se movía con naturalidad, aunque a veces dudaba un segundo antes de hacer algo, como si aún no se sintiera del todo en su lugar. Había abierto las ventanas y la luz suave del otoño madrileño entraba sin esfuerzo. La casa, por primera vez en mucho tiempo, parecía respirar. «Buenos días, señor», dijo al ver a Alejandro entrar. Él asintió apenas. «Buenos días». No estaba acostumbrado a que alguien lo saludara así. Sin tensión. Sin segundas intenciones. «He preparado café con leche y unas tostadas», añadió ella. «Pensé que le gustaría algo ligero». Alejandro dudó un segundo antes de sentarse. No hacía falta. Lucía sonrió levemente. A veces, lo que no hace falta es lo que más se necesita. Alejandro no respondió. Pero, por alguna razón, tampoco se levantó. Desde el salón, la voz de su padre llegó con un tono más animado de lo habitual. «¿Lucía? ¿Eres tú?» «Sí, señor», respondió ella, acercándose. «Ya le traigo su desayuno». Alejandro observó en silencio cómo ayudaba a su padre a sentarse, cómo le hablaba con paciencia. En un momento, Lucía dejó caer ligeramente la cuchara y soltó un pequeño suspiro, como si el cansancio la alcanzara por un instante, pero enseguida continuó. Nada exagerado, solo humano. «Hoy hace buen tiempo», decía ella. «Quizás más tarde podamos dar un pequeño paseo por el jardín». El padre sonrió. «Me gustaría eso, aquella escena era simple, pero extrañamente cálida». Alejandro apartó la mirada, incómodo. Más tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, escuchó una risa. Era una risa sincera, ligera. Se detuvo. No recordaba la última vez que alguien había reído así en su casa. Durante unos segundos, simplemente escuchó. Por la tarde, una presencia distinta rompió aquella tranquilidad. Valeria apareció sin avisar, como ya había hecho otras veces en los últimos meses. No era la primera vez que entraba en esa casa sin preguntar. Siempre se movía como si aquel lugar también le perteneciera. «Hola, Alejandro», dijo acercándose. «Te extrañé». Él no se levantó. «Deberías avisar antes de venir». «Nunca te ha molestado antes», respondió ella con ligereza, aunque su mirada ya recorría la casa. Sus ojos se detuvieron en Lucía, que salía de la cocina con una bandeja.
¿Y ella? Preguntó, con un tono suave, pero tenso. Trabaja aquí, respondió Alejandro. Cuida de mi padre. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Buenas tardes. Valeria la observó unos segundos más de lo necesario. Interesante. Luego se acercó un poco más a Alejandro. Pensé que no te gustaban las mujeres cerca. Alejandro no respondió. ¿Desde el salón? La voz del padre volvió a escucharse. ¿Quién ha venido? Lucía se adelantó. Es una visita, señor. Valeria sonrió y caminó hacia él con seguridad. Soy Valeria, la prometida de su hijo. Hubo un breve silencio. Alejandro cerró los ojos un instante. No empieces. Pero ya era tarde. El padre permaneció en silencio, atento, como si escuchara más de lo que mostraba. Mientras tanto, Valeria observaba cada gesto, cada pequeño detalle. Y cuando notó la forma en que Alejandro miraba a Lucía, apenas un segundo, casi imperceptible, algo cambió en su expresión. No fue evidente, pero fue suficiente. Esa noche, cuando se marchó, no hizo ninguna escena, no discutió, no insistió, pero en su mente, una idea comenzaba a tomar forma. Lucía no era solo una empleada, era una amenaza. Y si había algo que Valeria no estaba dispuesta a perder, era el lugar que había construido en la vida de Alejandro. Esta vez, no iba a esperar. Alejandro no recordaba la última vez que había enfermado. Tal vez porque nunca se lo permitía. Pero aquella mañana no bajó a desayunar. La casa, que en los últimos días había adquirido un ritmo más vivo, volvió a sentirse extrañamente silenciosa, como si algo se hubiera detenido de golpe. Lucía lo notó enseguida. Esperó unos minutos, dudando si debía subir. No quería incomodarlo, pero tampoco ignorarlo. Finalmente, tomó aire y subió las escaleras. Llamó suavemente a la puerta. «Señor Alejandro, ¿se encuentra bien?» No hubo respuesta. Dudó un instante antes de abrir. Lo encontró sentado en la cama, con el rostro pálido y los ojos cerrados, como si el cansancio lo hubiera vencido sin previo aviso. «No ha bajado a desayunar», dijo con voz tranquila. «Me preocupé». «Estoy bien», respondió él, aunque su voz sonaba débil. «Solo necesito descansar». Lucía se acercó un poco más. Por un segundo pareció insegura, pero aún así levantó la mano y tocó suavemente su frente. «Tiene fiebre». Alejandro intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió como siempre. Frunció el ceño, molesto, más por la sensación de debilidad que por la enfermedad. «No es nada importante». Lucía lo observó un momento, como midiendo si debía insistir. «Permítame ayudarle», dijo al final, con una firmeza suave. Durante los minutos siguientes, la habitación se llenó de pequeños gestos. Una toalla húmeda, un vaso de agua, pasos ligeros que iban y venían sin hacer ruido. En un momento, Lucía se detuvo un segundo, apoyándose en la mesa, como si el cansancio también la alcanzara. Pero no dijo nada y continuó. No había exageración, solo cuidado. «Debe comer algo antes de tomar la medicina», dijo mientras colocaba una bandeja sobre la mesa. Alejandro la observó entonces con más atención. No había interés oculto en su mirada. No había cálculo. Eso lo desconcertó. «¿Por qué haces esto?», preguntó de pronto. Lucía pareció sorprendida. «Porque es mi trabajo». Alejandro negó levemente con la cabeza. «No, no me refiero a eso». Hubo un breve silencio. Lucía dudó un segundo antes de responder, porque nadie debería estar solo cuando se siente mal. No lo dijo como algo importante. Lo dijo como si fuera obvio. Alejandro desvió la mirada. No estaba acostumbrado a eso. Más tarde, cuando Lucía salió de la habitación,
Él la siguió con los ojos sin darse cuenta. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en trabajo, pensó en ella. Eso lo incomodó. Esa misma tarde, Miguel lo llamó. ¿Sigues vivo o te perdiste en tus papeles?, bromeó. Alejandro dejó escapar una pequeña risa, casi involuntaria. Estoy en casa, no me siento muy bien. ¿Enfermo? Eso sí que es nuevo, respondió Miguel. Seguro que alguien te está cuidando. Hubo un breve silencio. Alejandro dudó antes de responder. Sí. Ajá, dijo Miguel. ¿Tiene nombre? Alejandro miró hacia la puerta cerrada. Lucía. Miguel no tardó en reaccionar. Sabía que había alguien. ¿Y qué pasa contigo? Alejandro tardó en responder. No lo sé, dijo finalmente. Cuando estás cerca, todo es más tranquilo. Se quedó en silencio un instante. Y eso, no me gusta. Miguel soltó una pequeña risa. Claro que no, porque no puedes controlarlo. Alejandro no respondió. Entonces no lo ignores, añadió Miguel, más serio. Aquella noche, Alejandro intentó trabajar, pero no pudo concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, su mente volvía al mismo lugar, a su voz, a su calma, a esa sensación que no entendía. Esto no tiene sentido, murmuró. Pero cuanto más lo negaba, más evidente se volvía. Al día siguiente, mientras desayunaban, Lucía dejó escapar una pequeña risa por algo que él dijo sin darse cuenta. Alejandro se detuvo. ¿Qué? Lucía negó con la cabeza. Aún sonriendo. Nada. Solo que es la primera vez que lo escucho bromear. Él bajó la mirada, ligeramente incómodo. No suelo hacerlo. Lucía dudó un instante antes de hablar. Pues debería hacerlo más. Le queda bien. Alejandro no supo qué responder. Aquella frase, tan simple, lo desarmó más de lo que quería admitir. Por la tarde, mientras caminaba por la oficina, las palabras de Miguel volvieron a su mente. No lo ignores. Se detuvo frente a la ventana. Respiró hondo. Cuando vuelva esta noche, se lo diré. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que no podía seguir fingiendo. La decisión estaba tomada. Pero en otro lugar, alguien más también había tomado una decisión. Valeria observaba una foto en su teléfono. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila. Había visto suficiente. No, esto no va a pasar, murmuró. Marcó un número. Necesito que hagas algo por mí, dijo cuando respondieron. Algo discreto, pero creíble. Hizo una pausa. Quiero que parezca que esa chica tiene a otro. Colgó sin esperar respuesta. Esta vez, no iba a perder. Aquella tarde, Madrid estaba envuelta en una luz suave, casi dorada. Lucía caminaba por la acera con una bolsa de compras en la mano, concentrada en la lista que había preparado para la cena. El aire era tranquilo, y por un momento, todo parecía en calma. No notó que alguien la observaba. Disculpa, dijo una voz masculina a su lado. Lucía se giró, sorprendida. ¿Sí? Creo que te he visto por aquí varias veces, añadió el hombre con una sonrisa amable. Me llamo Daniel. Lucía dudó un segundo. Soy Lucía. Encantado, respondió él, acercándose ligeramente. Solo quería saludarte. Ella asintió, educada, pero dio un pequeño paso atrás. Lo siento. Tengo que volver al trabajo. Claro, lo entiendo. Lucía se giró para irse. En ese instante, Daniel sacó discretamente su teléfono. Un par de fotos rápidas, desde cierta distancia, con el ángulo adecuado. Parecían más cercanos de lo que realmente estaban.
Minutos después, en otro lugar de la ciudad, Valeria observaba las imágenes en su pantalla. No está mal, murmuró, con unos cuantos ajustes. La escena cambió. Un leve recorte, una sombra añadida, una inclinación más cerrada. Ahora parecía otra cosa, más íntima, más clara. Valeria sonrió. Perfecto, sin perder tiempo. Marcó un número. Alejandro salía de su oficina cuando su teléfono vibró. ¿Sí? Así que tienes dinero y crees que puedes quitarme a mi novia, dijo una voz desconocida al otro lado. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Luz Lucía, respondió el hombre. Llevo tiempo con ella, solo que ahora parece que prefiere a alguien con más dinero. El silencio se tensó. Estás equivocado. Mira tu WhatsApp, añadió la voz, y luego me dices si estoy equivocado. La llamada terminó. Alejandro no se movió de inmediato. Algo dentro de él se resistía a abrir ese mensaje, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Aún así, lo hizo. Las imágenes aparecieron en la pantalla. Lucía, con otro hombre. Demasiado cerca, demasiado fácil de malinterpretar. Su mandíbula se tensó. Por un segundo, dudó. Recordó su voz, su forma de cuidarlo, esa tranquilidad que sentía cuando estaba cerca. Pero entonces, otra imagen se impuso con más fuerza. El pasado. Promesas vacías. Mentiras disfrazadas de cariño. Una puerta cerrándose. Su madre. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Ya lo sabía, murmuró, casi en un susurro. Siempre es igual. La duda desapareció, y con ella, la calma. Esa noche, la casa volvió a sentirse fría. Cuando Lucía entró, dejó las bolsas en la cocina sin notar la tensión en el ambiente. Señor Alejandro, ya he vuelto, dijo con naturalidad. Ven aquí. El tono de su voz era distinto. Lucía se acercó, confundida. ¿Ocurre algo? Alejandro no respondió de inmediato. Solo levantó el teléfono y mostró la pantalla. Explícame esto. Lucía miró la imagen. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Ese hombre me habló en la calle. Solo eso. ¿Solo eso? Repitió Alejandro, con una risa seca. ¿Y esto? Pasó a la siguiente imagen. Lucía negó con la cabeza, nerviosa. No. Eso no pasó así. Está editado. Yo no... Basta. La palabra cayó como un golpe seco. No me mientas. No estoy mintiendo, insistió ella, dando un paso adelante. Por favor, escúcheme. Alejandro la interrumpió, pero esta vez su voz no era solo ira, era algo más profundo. Te di una oportunidad. Hizo una pausa. Y resultaste ser igual que todas. Lucía sintió un nudo en la garganta. No soy así. Alejandro abrió un cajón y sacó un sobre. Lo dejó caer sobre la mesa, sin mirarla. ¡Toma! Lucía frunció el ceño. ¿Qué es esto? Dinero, respondió él con frialdad. Más de lo que ganarías en meses. Ella no lo tocó. No lo quiero. Alejandro levantó la mirada. Y por un instante, dudó otra vez. Pero fue solo un instante. Claro que lo quieres, dijo, más duro. Es lo único que importa al final. ¿No? Las palabras no fueron un grito, fueron peores. Lucía respiró hondo. Sus manos temblaban levemente, pero su voz salió firme. Se equivoca. El silencio se hizo pesado. Vete, señor.
He dicho que te vayas. Lucía bajó la mirada un momento, como si algo dentro de ella se rompiera en silencio. Luego levantó la cabeza. Si irme le da paz, me iré. No tomó el dinero. Se giró lentamente y caminó hacia la puerta. Fuera. La lluvia había comenzado a caer, suave pero constante. Cuando cruzó el umbral, no miró atrás. Dentro de la casa, Alejandro permaneció inmóvil. El sobre seguía sobre la mesa, intacto. Había ganado. Había confirmado lo que siempre creyó. Y, aún así, algo no se sentía como una victoria. Algo dentro de él dolía. Y esta vez, no podía culpar a nadie más. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid aquella noche, golpeando las ventanas como si quisiera entrar en la casa. Dentro, el silencio era absoluto. Alejandro permanecía de pie en medio del salón, mirando la puerta por donde Lucía había salido. El sobre con dinero seguía sobre la mesa, intacto. No lo había tomado. Eso no encajaba. Apretó los dientes. Da igual, murmuró, intentando convencerse. Todas hacen lo mismo, solo que algunas saben disimular mejor. Pero su voz ya no sonaba igual. Había algo que no lograba sostener. Desde el pasillo, la voz de su padre rompió el silencio. ¿Por qué se ha ido? Alejandro tardó en responder. La despedí. ¿Por qué? Porque me mintió. Su padre no reaccionó de inmediato. Caminó despacio hasta el salón. ¿Te lo dijo ella? ¿O lo decidiste tú? Alejandro frunció el ceño. Vi pruebas. ¿Y la escuchaste? El silencio que siguió fue más pesado que la lluvia. Alejandro no respondió. Su padre suspiró suavemente. Hijo. Alejandro giró el rostro, incómodo. ¿No entiendes? Ya he pasado por esto. No, respondió el padre. Tranquilo. No has pasado por esto. Lo estás reviviendo. Alejandro apretó los puños. No voy a permitir que me engañen otra vez. ¿Otra vez? Repitió su padre, mirándolo con calma. ¿O sigues reaccionando por algo que nunca terminaste de superar? Las palabras no fueron duras, pero sí precisas. Alejandro bajó la mirada. El pasado volvió sin avisar. Su madre alejándose, las promesas que no se cumplieron. El silencio que quedó después. No quiero volver a sentir eso, dijo en voz baja. Su padre asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. Lo sé. Hubo una pausa. Pero cerrarte no te protege. Solo te deja solo. Un trueno resonó a lo lejos. El padre respiró hondo, como si tomara una decisión. Hay algo que necesito decirte. Alejandro levantó la mirada. No estoy completamente ciego. El tiempo pareció detenerse. Que mi vista empezó a fallar hace tiempo. Continuó. A veces veo sombras, formas. Pero no como antes. Hizo una pausa antes de seguir. Pero eso no es lo importante. Alejandro dio un paso atrás, confundido. Entonces, todo esto fue una forma de acercarme a ti, respondió el padre. ¿De entenderte? Alejandro se pasó la mano por el rostro. ¿Y qué entendiste? Su padre lo miró con una mezcla de ternura y honestidad. Que no dejaste de sentir. Solo aprendiste a desconfiar de todo. Alejandro no dijo nada. También vi, continuó el padre, cómo empezaste a cambiar. Lucía. Su nombre no fue dicho, pero estaba ahí. Y vi cómo hoy tiraste eso por miedo. Esa frase no fue un reproche, fue peor, fue verdad. Alejandro cerró los ojos un instante, recordó su voz, su forma de quedarse. El sobre, intacto sobre la mesa. Y sí, no era verdad.
murmuró, casi sin darse cuenta. Su padre no respondió enseguida. Eso debiste preguntarlo antes de echarla. No hubo dureza en sus palabras, solo realidad. La lluvia comenzó a disminuir lentamente, pero dentro de Alejandro, algo recién empezaba. Se sentó despacio, como si el peso de todo lo que acababa de entender fuera demasiado grande. Yo pensé que... Se detuvo, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de tener razón. Y esa duda dolía más que cualquier certeza. Miró el sobre una vez más. Intacto. No lo tocó. Susurró. Ahora sí encajaba. Y eso lo hizo peor. Porque significaba que quizá se había equivocado. Y si era así, no solo había perdido la razón, había perdido algo mucho más difícil de recuperar. Por primera vez. Alejandro no sintió rabia. Sintió algo más profundo. Algo que no podía controlar. Culpa. A la mañana siguiente, Madrid amaneció tranquila después de la lluvia. El cielo estaba despejado. Pero dentro de la casa de Alejandro todo seguía en silencio. No había olor a café, no había pasos en la cocina, y por primera vez en días. La casa volvió a sentirse vacía. Alejandro no había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía alejándose bajo la lluvia, sin tomar el dinero, sin mirar atrás. Bajó lentamente las escaleras y se detuvo frente a la mesa. El sobre seguía allí, intacto. Lo tomó, lo miró unos segundos y volvió a dejarlo en su sitio. Ni siquiera lo tocó, murmuró. Aquello ya no era una duda. Era una certeza que empezaba a pesarle. Caminó hacia la cocina. Abrió la ventana y dejó que el aire frío de la mañana entrara. Pero no fue suficiente para calmar lo que sentía. Entonces recordó pequeños detalles que antes había ignorado. La forma en que Lucía hablaba con su padre. La paciencia con la que lo cuidaba. La manera en que sonreía sin esperar nada a cambio. Cerró los ojos un instante. Nadie debería estar solo cuando se siente mal. La frase volvió con claridad. Y esta vez, dolió. Porque entendió algo demasiado tarde. En el salón. Su padre lo observaba en silencio. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Dijo con calma. Alejandro tardó en responder. Se pasó la mano por el rostro, cansado. Creo que me equivoqué. Su padre asintió lentamente. No es fácil confiar cuando uno tiene miedo. Alejandro levantó la mirada. ¿Y si ya es tarde? El padre no respondió de inmediato. Eso solo lo sabrás si haces algo al respecto. Las palabras no fueron duras, pero fueron suficientes. Alejandro miró hacia la puerta, la misma por la que Lucía se había ido, y sintió un impulso que ya no pudo ignorar. No sé dónde está. No veo, respondió su padre, pero sabes por dónde empezar. Alejandro frunció el ceño levemente. La agencia, añadió el padre. Fue ahí donde la encontramos. Un pequeño detalle, pero suficiente. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Alejandro caminó hacia el perchero. Tomó su abrigo y las llaves, y se detuvo un momento antes de salir. Dentro de él, el miedo seguía ahí, recordándole el pasado, pero esta vez no tuvo el mismo poder. Respiró hondo. «Estoy enamorado», dijo en voz baja, y la dejé. Su padre no respondió. No hacía falta. Alejandro abrió la puerta y salió. El suelo aún estaba húmedo y el aire tenía ese olor limpio que deja la lluvia. Caminó unos pasos. Se detuvo, como si por primera vez midiera realmente las consecuencias de lo que había hecho. No sabía si Lucía lo perdonaría. No sabía si aún estaba a tiempo. Pero sí sabía algo. Esta vez, no iba a huir.
Subió al coche con una determinación que no había sentido antes. No era orgullo, no era control, era necesidad. Mientras el motor se encendía, una última imagen cruzó su mente. Lucía sonriendo en la cocina, como si aquel lugar siempre hubiera sido suyo. Alejandro apretó el volante. «Esta vez voy a escucharte», murmuró. El coche avanzó por las calles de Madrid, todavía húmedas por la lluvia. Y mientras se alejaba, ya no era el mismo hombre que días atrás creía que el amor era una debilidad. Ahora sabía que no lo era. Sabía que el verdadero error había sido no creer en él. Y con esa certeza, comenzó algo que no podía evitar. No el final de una historia, sino el comienzo de otra. A veces, la vida no nos quita lo que amamos, sino que nos pone a prueba para ver si realmente estamos dispuestos a luchar por ello. La historia de Alejandro no terminó aquella mañana en que salió de su casa bajo el cielo despejado de Madrid, sino que apenas comenzaba, con un corazón que por fin había aprendido a sentir, aunque fuera a través del dolor. Si esta historia te ha hecho reflexionar, escribe 1 en los comentarios. Y si crees que algo pudo hacerse mejor, o tienes otra forma de verlo, escribe 0. Tu experiencia también puede ayudar a otros. Al final, la vida nos enseña que el amor verdadero no se basa en el orgullo ni en el miedo, sino en la capacidad de confiar, de perdonar y de dar una segunda oportunidad. Muchas veces, el error no está en perder a alguien, sino en no haber sabido valorarlo a tiempo. Personalmente, creo que todos, en algún momento, hemos dejado ir algo importante por no escuchar con el corazón, en lugar de escuchar nuestros miedos. Esta es una historia adaptada para compartir una reflexión que muchos hemos vivido de una forma u otra. Porque, más allá de los detalles, nos recuerda algo esencial. La bondad sincera puede cambiar destinos. Y nadie está realmente completo sin alguien con quien compartir la vida. El dinero, el éxito o el control nunca llenan el vacío que deja la falta de afecto. La verdadera riqueza está en las personas que eligen quedarse, incluso cuando no tienen ninguna obligación de hacerlo. Y a veces, solo hace falta dar una oportunidad para descubrir lo que realmente importa. Tómate un momento para pensar en tu propia historia, en esas decisiones que te gustaría cambiar, o en esas personas que aún están a tiempo de volver. Porque mientras haya tiempo, siempre hay una posibilidad. Y si esta historia ha tocado tu corazón, puedes acompañarnos suscribiéndote para seguir compartiendo juntos relatos que nos recuerdan lo que significa ser humanos.